Ahora sí. Listo, chicos. El tema del día de hoy es justamente del estudio de los divisores positivos de un número. Claro que sí, porque vale indicar que un mismo número entero positivo también tiene divisores negativos, el cero y los divisores positivos. Ahora, pero hay una cosa, pues si hablamos de divisores, el cero no puede ser un divisor, ¿está bien? Vale indicar eso. Divisores negativos y divisores positivos, nada más. Pero en esta parte de la aritmética vamos a trabajar solamente con los divisores positivos. A ver, entonces vamos a dar inicio. En este caso, como nos indica ahí, vamos a trabajar en el conjunto de los números enteros positivos. Vale indicar que cuando yo hablo de ese conjunto, nos estamos refiriendo de un conjunto de esta manera. Vamos por acá. Un conjunto de esta forma, ¿no? Los enteros positivos, el cual evidentemente, chicos, se puede escribir de esta manera. Ahí está. Muy bien, vamos a ver. Efectivamente se puede escribir así, un entero positivo. Vamos a ver, chicos, un momentito por favor. Ahí está. Un entero positivo se escribe de esa manera y efectivamente involucra el siguiente conjunto numérico. El primer positivo y entero es el 1, luego está el 2, el 3, el 4, el 5 vale indicar, por ahí estará el 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. El conjunto de los números enteros positivos es un conjunto de infinitos elementos. Ese es como primer punto. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer ahora es identificar, chicos, los divisores. Yo quiero conocer los divisores de aquellos números que son enteros y positivos. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo poner por acá. Vamos a hacerlo de esta manera. Voy a indicar así. Voy a indicar. Muy bien, por acá será así. Ahí está. Algo así. Listo. En esta parte yo voy a colocar a los números. Efectivamente en esta columna vertical, en esta columna. Y en esta parte voy a colocar a los divisores de esos números. A sus divisores. Muy bien, ahí está. Yo lo voy a colocar a sus divisores. Entonces, yo por ejemplo, yo quiero que cada uno de ustedes me diga cuando voy a indicar. Si yo coloco al número entero, el primer entero positivo que es la unidad, ¿quién es su divisor? A ver, aquel que le divide exactamente. ¿Quién es el divisor de 1? Aquel que le divide exactamente. A ver, rapidito nomás, chicos. El divisor de 1 viene a ser el mismo número, la unidad. Pero si yo coloco, por ejemplo, al número 2, su divisor será pues el 1 y también el 2. O sea, lo divide exactamente. Por eso se llama divisor. Si yo coloco el número 3, me puedo dar cuenta que será el 1, profe, y también el 3. Y si es el número 4, su divisor del 4 es el 1, también viene a ser el 2 y también el 4 mismo. Es decir, miren, va aumentando la cantidad de divisores, está variando. Si yo tengo, por ejemplo, el número 5, su divisor será pues el 1 y también el 5. Si yo considero al número 6, su divisor será el 1, el 2, el 3 y efectivamente el 6 también. O sea, lo dividen exactamente. El número 7, su divisor será el 1 y también el 7. Si yo considero el número 8, efectivamente su divisor será pues el 1, el 2, el 4, el 8. Profe, y el 9 también tiene sus divisores, que es el 1, el 3 y el 9 mismo. O sea, estoy indicando de los 10 primeros números sus divisores. O sea, del 10, sus divisores del 10, profesor,
es el 1, viene a ser el 2, el 5 y el 10 mismo. Ahí está. Esos son sus divisores. Efectivamente, yo acá puedo darme cuenta de lo siguiente, ¿no? Profe, ¿qué cosa me doy cuenta? Mire, primero, que solamente voy a trabajar con números enteros positivos. O sea, todos ellos que ustedes ven por acá, por ejemplo, vamos a cambiar con un color determinado, porque quiero que ustedes entiendan algo. Este capítulo trata solamente de estudio de números enteros y positivos, ¿correcto? A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver lo siguiente. Listo, chicos, miren por acá. Ahora sí, yo voy a considerar lo siguiente. Todos estos números que yo estoy tomando acá, efectivamente estoy considerando estos números que están por acá. Ahí está. Muy bien. Estos números, chicos, todos ellos vienen a ser números enteros y positivos. Eso es más que evidente. Ahora, de esos enteros positivos, yo conozco todo esto. Todos estos vale indicar, vamos a indicarlo de esta manera, para que no quede duda. Muy bien, para que no quede duda. Ahí está, chicos. Miren, vale indicar que cada uno de estos vienen a ser divisores enteros, pero también positivos. Es decir, en este campo nosotros vamos a trabajar solo con números enteros positivos y solo vamos a considerar a sus divisores enteros y también positivos. Profe, ¿y qué pasaría si fuera lo contrario? Por ejemplo, no sé, si yo considero, por ejemplo, al número 6, o sea, yo lo voy a considerar al número 6, ya, por acá. Y tú te vas a dar cuenta de lo siguiente, pues. Miren por aquí. Este número 6 tiene, tiene diferentes tipos de divisores. ¿Por qué es necesario considerar, por ejemplo, los divisores positivos y no negativos? Miren por acá. El 6 tiene divisor positivo que es el 1, el 2, el 3 y el 6. Pero a su vez también sus divisores son el menos 1, el menos 2, el menos 3 y también el menos 6. Estos también son sus divisores. ¿Eso qué significa? Que cuando yo divido este número, este de acá, este número de acá, entre cada uno de estos divisores, la división es exacta. ¿Está bien? Un número entero, ya sea este positivo, ya sea este negativo. Ahora, pero si nosotros queremos hablar de números primos, tenemos que hablar solamente de números enteros positivos, ya que los números primos son números positivos y a su vez enteros. Por lo tanto, acá también hay una observación muy importante. ¿Qué pasa si sumas todos los divisores de un número, ya sean estos positivos o negativos? La suma siempre te va a dar 0. ¿Correcto o no? Eso es evidente. Mira, 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Y 6 menos 6, 0. La suma de divisores en total siempre es 0. Muy bien. Bajo esa observación solo trabajaremos con los divisores positivos. Ahora, ¿qué más observo yo, por ejemplo, en esta tabla? Observo lo siguiente, que hay números que tienen exactamente un solo divisor, como es la unidad. Mira, la unidad tiene exactamente un solo divisor. Y cosita curiosa, es el único. Vale indicar, es el único. Esa es una observación muy importante, chicos. Muy importante. Ahora vamos por acá. ¿Qué más observo? Que hay números enteros positivos que tienen exactamente dos divisores, mira. Exactamente dos divisores, o sea, el número de divisores. Exactamente dos. Ahí está. Y también hay números que tienen exactamente, vamos a ver por acá, exactamente también más de dos divisores. Mira, por ejemplo este de acá, más de dos divisores.
tiene 3, tiene 4, tiene 4, tiene 3, tiene 4. O sea, tiene la cantidad de divisores está variando. Ahora, de acuerdo al número de divisores, estos números se van a clasificar, ¿correcto? Se van a clasificar en conjuntos determinados y específicos, de acuerdo a la cantidad de divisores. Esa es la primera observación que vamos a hacer. Pasemos entonces a la pizarra número 2. Justamente, acá miren, haremos una clasificación de los números enteros positivos atendiendo a su cantidad de divisores enteros positivos. La clasificación será, ¿qué significa eso? Que según la cantidad de divisores enteros positivos, estos números se van a clasificar y de la siguiente manera. Por ejemplo, miren acá, los números simples. ¿Qué cosas son los números simples? ¿A qué números se le llaman números simples? Y acá está su respuesta. Los números simples son aquellos números enteros positivos que tienen a lo más dos divisores. ¿Qué significa la palabra a lo más? Significa como máximo pueden tener dos, pero también podrían tener uno. Eso significa la palabra a lo más. Ahora sí, por ejemplo, en este caso, son aquellos números que tienen a lo más dos divisores. Entonces me doy cuenta, según la tabla anterior, que en este conjunto de números simples estaría efectivamente ingresando el número 1, porque tiene un divisor, y también estaría el 2, que tiene dos divisores, y también estaría el 3, también estaría el 5, entrando a ese conjunto simple. Estaría el 7, el 9 no, porque tiene más de dos divisores, el 11, el 13, también estará pues el 17, y así sucesivamente. Ahí está, chicos. Miren acá, puedo observar lo siguiente, que todos estos números tienen a lo más dos divisores, es decir, otros tienen dos divisores exactamente y otros tienen, como por ejemplo esta unidad, tiene exactamente un solo divisor. Entonces, aquí nace una pequeña observación respecto a este número. Este de acá. Acá nace una pequeña observación. Miren por acá. La unidad, chicos, es el único número entero positivo que tiene un solo divisor. ¿Correcto? Es el único. Es el único número. Este de acá tiene un solo divisor y es el único. ¿Está bien? Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros de este conjunto retiramos a la unidad? ¿Está bien? O sea, lo separamos. Lo separamos a la unidad. Y me estaría quedando el siguiente conjunto, pues. Profe, si yo saco a la unidad, me estaría quedando este conjunto, ¿no? El 2, vamos por aquí, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, ahí está, el 19, y así sucesivamente. Ahí está. Lo que estoy haciendo es retirar o separar de este conjunto a la unidad. Lo estoy separando y me está quedando este conjunto. Ahora, a este conjunto se le va a denominar de otra manera, como indica acá, primos absolutos o simplemente números primos. Vale indicar lo siguiente. Los primos absolutos son aquellos números que tienen exactamente dos divisores que son la unidad y el mismo número. Entonces, de ahora en adelante, cuando nos indiquen primos absolutos, nosotros vamos a entender por ese concepto
que se refiere a números primos, nada más. Los números primos también se llaman primos absolutos. Entonces, profe, ¿quién es el primo relativo? Es la unidad. A la unidad se le conoce también como primo relativo. Muy bien. Entonces, ya estamos conociendo a los números primos o primos absolutos. Ahora, acá va lo siguiente. ¿Qué pasaría? Mire, si nosotros no consideramos a ninguno de estos, o sea, lo que queda de ese conjunto. Lo que queda se llama números compuestos. Entonces, profe, lo que queda al extraer todos los números, es decir, a la unidad y a todos los números primos, lo que estaría quedando sería pues el 4, el 6. Muy bien, eso es lo que estaría quedando, ¿no? Vamos a ver por acá. Estaría quedando el 4, el 6, el 8, ahí está. El 9 también está quedando. El 10, o sea, estos números están quedando. El 12, el, el 14, el 14, el 15, todos esos están quedando en ese conjunto. Muy bien, entonces ahora este nuevo conjunto tiene una nueva denominación, es decir, se llama de otra manera. Se van a llamar números compuestos. ¿Por qué se llaman números compuestos? Vamos a ver por aquí. Son aquellos números que tienen más de dos divisores. Ah, ya, ahí está su explicación. Los números compuestos son aquellos números que tienen más de dos divisores, o sea, como mínimo tienen tres. Esa es su definición. Pero justamente acá nace una pequeña observación importante. Profe, ¿qué observación? Miren, primero, si yo me doy cuenta, el primer número compuesto es el 4. En otras palabras, es el menor número compuesto. Observación muy importante. El primer número compuesto es el 4. O en otras palabras, el menor número compuesto es el número 4. Muy bien, pero también acá hay una pequeña observación. Todo número compuesto, cualquiera de ellos, tiene por lo menos un divisor que es un número primo. Como mínimo tiene un divisor que es un número primo. Veamos, por ejemplo, profe, agarremos cualquiera de ellos. Voy a agarrar al 12, voy a suponer. Ahí está. Eh, muy bien, yo quiero conocer los divisores de 12. Los divisores de 12 sería pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, profesor, y el 12. O sea, ya conozco todos sus divisores. Entonces esta pequeña observación me dice lo siguiente, que cualquier número compuesto, cualquiera de estos, tiene por lo menos un divisor que es un número primo. Y me doy cuenta que el número 12 tiene dos divisores que son números primos. Mira, por ejemplo, el 2 y el 3. No vayas a contar al 1 porque el 1 viene a ser un primo relativo, no es un número primo. Los números primos son los primos absolutos, aquellos que tienen exactamente dos divisores. Muy bien, entonces de esa manera estamos desarrollando nuestra parte teórica. Es muy importante, chicos. Hasta ahí tienen algún tipo de consulta. A ver, o todo está claro. A ver, chicos. A ver, participen. Hasta ahí todo está claro, ¿sí? Sí, profesor. Sí se entendió, Ya, profesor. muy bien. Ahora presten atención para lo que viene. Pasemos entonces a lo siguiente. Veamos por aquí. Propiedades de los números primos. Vale recordar que estas propiedades ya están demostradas y el día de hoy no vamos a basar nosotros en demostrar dichas propiedades. No lo vamos a hacer. Nosotros conocemos, lo que nos interesa es su aplicación. Entonces, ¿qué puedo observar yo en esta propiedad? Por ejemplo, es muy importante esto, es importante aclarar estos aspectos. Y para ello vamos a hacerlo de otra forma. Por ejemplo, la propiedad
de los números primos. Ya sé que los números primos son los primos absolutos, que tienen exactamente dos divisores. Muy bien. Propiedad número uno y propiedad muy importante. Me dice, el conjunto de los números primos es infinito. Muy bien, es un conjunto infinito. ¿Qué significa, profesor? Significa que yo puedo colocar un conjunto de esta manera, ¿no? Es un conjunto infinito, me dice. O sea, el menor de ellos es el 2. Ahí está. Luego estará el 3. Luego el 5. El 7. Los números primos, ¿ah? Al 7, profesor, le sigue el 11. Ahí está. El 11 y también estará el 13. El 17. El 19. A este le sigue el 23, el 29 y así sucesivamente. O sea, hasta el infinito y más allá. ¿Qué significa eso? Chicos, acá me dice, el conjunto de los números primos es infinito. Es decir, nunca termina. No existe el mayor de los números primos, pero el menor de ellos es el 2. Pero no existe el mayor. Por lo tanto se dice que es infinito. Siempre se encuentra un número primo que es mayor que el anterior. Ahí está. Esa es la primera observación. Y la segunda observación es lo siguiente. Y no se ha encontrado una expresión general que los caracterice. Profe, ¿qué significa eso? Por ejemplo, la expresión general significa que que como esta es una sucesión, tú te darás cuenta en esta sucesión, los números primos vienen a ser una sucesión, muy bien, pero no es una sucesión ordenada. ¿Qué significa eso? Miren, si yo quiero encontrar la razón, aquí, la razón, profesor, es más 1. Y acá, otra vez la razón es, profesor, más 2. Y aquí también más 2. Y otro por aquí es más 3. Y por acá más 2. Y por este otro más 4. Y así, o sea, va distorsionándose de tal forma que no encuentras un parámetro o un patrón. 17 más 2. Es decir, profe, acá se distorsiona, no hay un patrón, es decir, no sigue la misma secuencia. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, hasta el momento no se ha podido encontrar un término general, por ejemplo, un término general no lo tiene. No existe ese término general. Correcto, no existe. Hasta ahora no lo logran encontrar. Por eso la propiedad es lo siguiente. No existe un término general o una expresión general o una fórmula de recurrencia que represente a cada uno de estos términos de la sucesión de números primos. No existe. Por lo tanto, esa es una observación muy importante. O sea, son números muy caprichosos. No tienen forma. Entre ellos no existe una característica común que los vincula, aparte de tener dos divisores comunes. ¿Está bien? Ese es uno. Propiedad número 1. Propiedad número 2. Me dice, el número 2 es el único número par que es primo. Efectivamente, efectivamente. Porque miren, si ustedes se dan cuenta, en el conjunto de los números primos existe el menor de ellos, que es el 2, luego sigue el 3, luego estará el 5, luego estará el 7, el 11, el 13, os estoy volviendo a repasar para que se les quede en la memoria. Vamos por aquí, para que recuerden. Y así, es infinito, muy bien, pero de todos estos, este número es un número muy peculiar. De todos los números primos, por más que sea hasta el infinito y más allá, este es el diferente de todos. ¿Qué significa? Viene a ser el único número par. Observación muy importante para determinados problemas. Es el único número que es par, y es más, es un número primo. Ahí está. Entonces, el 2, además de ser un número par, es un número primo. ¿Por qué?
Porque solamente tiene dos divisores, la unidad y el mismo número 2. Por eso se dice que es un número primo. Pero la observación importante es que es el único número primo que es par. Muy bien, esa es una observación muy importante. Propiedad número 3. La propiedad número 3, chicos, también es una observación bastante práctica e importante. Vamos por acá. Me dice, los únicos números consecutivos que son primos son el 2 y el 3. Es decir, profe, si yo tengo mi conjunto de números primos, el menor de ellos es el 2, luego estará el 3, el 5, el 7, ahí está, miren la observación, el 11, el 13, después del 13 estará pues el 17, presten atención, el 19 y así sucesivamente. Muy bien, tengo mi conjunto de números primos que es infinito. Ahora, la observación me dice que el número 2 y el número 3 todos ellos son consecutivos, muy bien, pero otra cosa es números consecutivos. Por ejemplo, el 7, el 11 y el 13 son números primos consecutivos, muy bien, pero no son números consecutivos. Es la diferencia, porque el producto de estos tres es un número muy importante, ¿no? 1001. Recuerden siempre ese número. Ahora miren por acá. El 2 y el 3 son números consecutivos. Es diferente a decir números primos consecutivos. Son números consecutivos. Muy bien. Ahí está. Observación muy importante. Me dice lo siguiente. Los únicos números consecutivos que son primos a la vez son el 2 y el 3. No hay otros. ¿Está bien o no? No hay de otra. Los únicos números consecutivos que son primos a la vez son el 2 y el 3. ¿Listo? Vamos para lo siguiente. Además, el 3, el 5 y el 7, mira, el 2, observación muy importante, y el 3, profe, números consecutivos. Ahí está. Consecutivos, profesor. Muy bien. Ahí está, números consecutivos. Es importante esa observación. Ahora, y también me dice que el 3, el 5, o sea, esa terna, y el 7, me doy cuenta que el 3, el 5 y el 7 son números impares, pero son impares consecutivos. Pero estos impares consecutivos también son números primos y son los únicos. Ahí está, mira acá. Además, 3, 5 y 7 son los únicos números impares consecutivos y primos a la vez. O sea, estos son números impares. Si me doy cuenta, son números impares, mira, impares. Ahí está. Pero no son impares cualesquiera, son consecutivos. Es distinto eso. Consecutivos. Es importante esa observación para problemas de bastante rigor. Muy bien, ahí está. Chicos, esas propiedades es importante que nosotros debemos recordar. Ahora entonces pasaremos a lo siguiente, a una propiedades un poquito más importantes, y quiero que presten observación y mucha atención acá. Observación y atención. Miren acá, propiedad número 4. Por el momento se va a mostrar solamente 5 propiedades, ¿está bien? Propiedad número 4 me dice: todo número primo impar es de la siguiente forma. Profe, no le entiendo. Miren, vamos por acá. Acá hay algo muy importante que debemos ver. Si yo tengo mi conjunto de números primos, está el 2, estará el 3, el 5,
el 7, el 11 y así sucesivamente. Muy bien, miren por acá. Todo número primo impar, es decir, del 3 hacia adelante, porque el único primo que es par es el 2. Del 3 hacia adelante es de la siguiente forma. Miren, todo número primo impar, todo número primo, todo número primo, a su vez impar, es decir, del 3 hacia adelante, tiene dos formas. Es decir, siempre es de las siguientes formas. O bien es múltiplo de 4 más 1, o bien será múltiplo de 4 menos 1. Observación muy importante. Todo número primo que es impar es o bien múltiplo de 4 más 1 o bien múltiplo de 4 menos 1. Profe, no le entiendo. A ver, ejemplitos. Ya, muy bien. Por ejemplo, cualquier impar, número primo. Profe, agarra el 13, ya, el 13. Es primo y además es impar. Entonces, este es siempre tiene cualquiera de estas formas. Y me doy cuenta que el 13 es múltiplo de 4 más 1, o sea, 12 más 1. Y 12 es múltiplo de 4. Miren, múltiplo de 4 más 1, o sea, tiene esa forma. Esa es una de las observaciones importantes. Ahora, por ejemplo, el siguiente sería el 19, ¿ya? El 19, vamos a ver con el 19. El 19 es debe tener cualquiera de estas formas, solo una. Profe, tiene la segunda forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 19 es 20 menos 1, o sea, múltiplo de 4 menos 1. Ahí está. Miren, tiene esa forma, múltiplo de 4 menos 1. Bastante sencillo esa observación. Debe tener una de estas dos formas. Profe, ¿por qué no agarras un número más grande? Profe, no le creo. A ver con el 7 que es más pequeño. Ya. El 7 sigue siendo también un múltiplo de 4 menos 1. ¿Por qué? O sea, tiene una de estas formas. Tiene esta forma de acá. Porque es 8 menos 1. O sea, múltiplo de 4 menos 1. Ahí está. Y el siguiente, por ejemplo, un número grande. Voy a suponer que es el 41. Por el momento ustedes tienen que saber que el 41 también es un número primo. Muy bien. Ahora, este debe tener también cualquiera de estas formas. Y me doy cuenta que es ¿quién? Múltiplo de 4 más 1. Tiene esta forma. ¿Por qué? Porque es 40 más 1. Y 40 es múltiplo de 4. Más 1 me da 41. Ahí está. Miren. Todo número primo impar siempre tiene una de estas formas. Observación muy importante. Problema 5. Mejor dicho, propiedad número 5. Miren acá, chicos. Todo número primo mayor que 3. O sea, del 5 para adelante. Es de la siguiente forma. Muy bien. Si yo tengo el conjunto de los números primos, voy a recordar un montón de veces esto. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Del 13 efectivamente le sigue el 17, está el 19, está el 23, está el 29 y así sucesivamente hasta el infinito y más allá. Miren por acá. Esta propiedad 5 te dice lo siguiente. Todo número primo mayor que 3, es decir, del 5 hacia adelante. Ahí está. Del 5 hacia adelante. Estos no cumplen. Del 5 hacia adelante. Mayor que 3. Es de la siguiente forma. Vamos a poner aquí. Todo número primo. Ahí está. Todo número primo mayor que 3 tiene dos posibles formas. O bien es un número primo de esta forma, múltiplo de 6 más 1, o bien es un múltiplo de 6 menos 1. Dependiendo del problema que estés resolviendo, vas a utilizar estos criterios.
Ahí está, mire, todo número primo mayor que 3 tiene una de estas formas. Vamos a ver, trabajemos con un número, a ver, profe, mayor que 3. El primer número primo mayor que 3 es el 5. A ver, profe, con el 5 a ver si sale. Claro que sí, mira. El 5, ¿cuál de estas formas tiene? Esta segunda forma, mira. Porque es 6 menos 1, 5. O sea, y 6 es múltiplo de 6 menos 1. Esto es muy importante, es el estudio de los números primos. Ahora, por ejemplo, puedo agarrar un número más grande que 5. Agarremos este número. Acá está, el 17 ya. Listo, agarremos el 17. ¿El 17 qué forma tiene? Una de estas debe ser. Profe, es el 17, profe, efectivamente es este de acá. Esta segunda forma. Porque es 18 menos 1. O sea, 18 es múltiplo de 6. Porque es 6 por 3 menos 1. ¿Ve? Ahí está. Y otro que nos salga con la primera forma. A ver, el 31. Por el momento tienen que saber que 31 es un número primo. Pero este 31 me dice lo siguiente. 31 tiene una de estas formas. Es esta primera forma, porque es 30 más 1. Y 30 es múltiplo de 6, porque es 6 por 5. Entonces, más 1 me da 31. ¿Ve? Todo número primo mayor que 3 tiene una de estas formas. No puede tener ambas, ¿ah? Vale indicar eso. Ambas no pueden tener, o tiene solamente una de las formas. ¿Sí? Es muy importante esto. Ahora, en esta observación de acá, voy a dar a conocer lo siguiente. Es una observación muy importante. ¿Qué observación voy a mostrar? El caso recíproco de estas propiedades, porque a veces hay preguntas teóricas que les pueden plantear en los exámenes de admisión y nosotros tenemos que estar preparados para responder teóricamente. Por ejemplo, me dice, todo número primo impar es de la siguiente forma. O bien es múltiplo de 4 más 1, o bien es múltiplo de 4 menos 1. Pero lo contrario no siempre se cumple. ¿Qué significa, profe, lo contrario? O sea, si es primo y es impar, de hecho, tiene esta forma. Eso no hay duda. Una de estas. Pero, si un número tiene esta forma, entonces es un número primo. Eso es lo contrario. Y esa es una pregunta exquisita de los exámenes de admisión. Vamos por acá. Profe, ¿qué significa lo contrario? Por ejemplo, el número 9. Miren por acá. El número 9, chicos, presten atención. Tiene esta forma. Mira. Tiene la forma de múltiplo de 4 más 1. Claro. Claro, es 8 más 1. Y 8 es múltiplo de 4. Pero hay un problema. La condición debería darte lo siguiente, ¿no? Si es múltiplo de 4 más 1, si tiene esta forma, entonces debe ser un número primo. No, no se cumple. Entonces 9 es primo. Me doy cuenta que 9 no es primo. No es. No es un número primo. O sea, falla. Lo contrario no se cumple. Pregunta exquisita de teoría de números primos. Es importante, ¿eh? Si un número primo tiene esta forma, lo contrario no se cumple. ¿Qué significa? Que si un número tiene esta forma, no necesariamente es un número primo, como puedes observar. Profe, y en el otro caso, sencillo, pues en el otro caso también, por ejemplo, puedo probar el 25. Te dice, todo número primo mayor que 3 tiene cualquiera de estas formas. Lo contrario sería, si un número tiene estas formas, cualquiera de estas, entonces es un número primo. No es cierto, pues, porque 25 efectivamente tiene esta forma, mira, esta forma. Múltiplo de 6 más 1. ¿Por qué? Porque es 24 más 1. O sea, 24 es múltiplo de 6, que es 6 por 4. Ah, muy bien, ahí está. Entonces, pero me doy cuenta que este 25 no es un número primo. O sea, no se cumple lo contrario. Vuelvo a repetir, es importante esa pregunta para aquellos que se van para afuera. Ahí está.
te dice, si un número primo tiene esta forma, cualquiera de estos, te dice, por ejemplo, si un número primo mayor que 3 tiene la forma múltiplo 6 menos 1, entonces todo número que tenga esta forma será un número primo. La respuesta es falsa. No, porque estamos demostrando que un número, al tener esta forma, no garantiza que sea un número primo. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí, chicos. Consultas. ¿Se ha entendido lo explicado? ¿Sí? A ver. ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Presten atención a eso. Recuerden que esta clase también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, pasemos entonces a lo siguiente. Y es muy importante conocer esto, ¿no? Es importantísimo. Cada uno de estos procesos es importante para comprender el análisis del número. Vamos a ver por acá. Y acá es algo muy importante en el cual me voy a detener para poder trabajarlo con bastante ahínco. Miren por acá. Este es un criterio, o en otras palabras, también viene a ser un algoritmo. ¿Correcto? Es un algoritmo criterio creado para determinar, ajá, para determinar si un número es primo o no, en cualquiera de sus formas. Por más grande que sea el número, nosotros podemos saber si ese número es primo o no. Y esto es uno de los criterios para averiguar, es el algoritmo, para saber si un número es o no es primo. Es importante eso, chicos, importantísimo este criterio. Y acá nos vamos a detener y vamos a trabajarlo bien, la idea es que lo comprenda. Mire, y se ha colocado 4 pasos, de los más claros, y te dice lo siguiente, ¿no? Miren por acá. Primer paso, vamos a interpretar cada paso con ejemplos. Te dice, 1, el paso 1. Se calcula la raíz cuadrada aproximada por defecto. Claro, la raíz se calcula ya sea por defecto o por exceso, eso tienen que saberlo. Pero me piden el por defecto, es decir, la raíz simple, la que siempre calculamos. Se calcula la raíz cuadrada aproximada por defecto del número y solamente se toma la parte entera de dicha raíz. Muy bien, eso es el proceso 1. Vamos a ver el proceso 2. Te dice, se indican todos los números primos que sean menores o iguales a la parte entera que se calculó anteriormente en el paso 1. Muy bien. El paso 3 te indica, se determina si el número es o no divisible. O sea, hay que saber si es divisible o no por cada número primo considerado en el paso anterior, del menor al mayor. ¿Pero a quién? Al número que me da. Y el problema 4 es, el paso 4, mejor dicho, el número será primo si no resulta ser divisible por ninguno de los números primos indicados. En caso contrario, será un número compuesto, o sea, ya no será primo. Muy bien. Este algoritmo lo podemos resumir nosotros, chicos. Por ejemplo, solamente con pasos sencillos, ¿ya? Y con ejemplos bastante sencillos. Por ejemplo, a mí me piden averiguar si el siguiente número, o un número cualquiera, voy a agarrar. Muy bien. Un número cualquiera, el número 157, es un número más o menos grande, ¿no es cierto? Ahí está, presten atención acá. Es un número más o menos grande, 157. Muy bien. A mí me piden averiguar o comprobar si este número 157 es un número primo o no. Me pueden dar un número mucho más grande que esta. El proceso es el mismo. Yo quiero averiguar si este número es primo o no. Entonces,
Para averiguar, chicos, si este número es primo o no, vamos a nosotros a efectuar lo siguiente. Vamos a efectuar por pasos y vamos a poder interpretar paso 1, paso 2. Vamos por aquí. Voy a colocar el paso 1. ¿Qué me dice el paso 1? Vamos, miren por acá. El paso 1 me dice lo siguiente. Yo quiero averiguar si este número es primo o no. Miren, ¿eh? Se calcula la raíz cuadrada aproximada por defecto del número y se toma la parte entera de dicha raíz. O sea, solo me interesa la parte entera de la raíz cuadrada. Porque te dice raíz cuadrada aproximada. Ah, ya. Entonces yo voy a sacar la raíz cuadrada de este número, de 157. Ahí está. Me interesa sacar su raíz cuadrada. Y es más, la aproximada, me dice. La aproximada. Chicos, ¿y cuánto es la raíz cuadrada aproximada de 157? Profe, yo no tengo calculadora. O sea, ¿cómo puedo hacerlo, profe, si no tengo calculadora en mi examen de admisión si me preguntan para números grandes? Sencillo, pues tampoco no te pongas así. Es sencillo. Miren por acá. Por ejemplo, como me interesa solamente la parte entera, el juego es el siguiente. O sea, hay un pequeño artificio para saber solamente la parte entera sin necesidad de conocer o de tener una calculadora a la mano. Por ejemplo, voy a colocar por acá la raíz cuadrada de 157. Ya, ahí está. Yo quiero averiguar su raíz cuadrada. Pero justamente yo debo saber esta raíz cuadrada entre qué raíces conocidas están. Ese es el objetivo. Miren por acá. A ver, este número 157 está entre la raíz cuadrada de, a ver, 12 al cuadrado 144. Ahí está. O sea, 157 es mayor que 144. Efectivamente, es eso correcto. Ahora, 13 al cuadrado es 169, mayor que este número. O sea, raíz cuadrada de 169. Lo escribo así. Miren, ¿no? Porque 169 es mayor que 157. O sea, este número o esta raíz está entre estos dos. Pero efectivamente yo sé, por mi experiencia de sacar raíces, me doy cuenta que raíz cuadrada de 144, profesor, es 12. Exacto. Ahí está. Y raíz cuadrada de 169 es 13. Exacto. ¿Eso qué significa? Significa que este número, raíz cuadrada de 157, su raíz cuadrada es aproximada. Claro que sí, no es exacta, pero debe estar entre 12 y 13. O sea, debe ser mayor que 12 y menor que 13. En otras palabras, chicos, en palabras simples, este debe ser 12, coma y algo más. Listo. Eso es así. Pero no me interesa conocer sus decimales, porque existe un algoritmo para sacar raíces cuadradas. Existen los dos algoritmos. Pero a nosotros nos interesa solamente la parte entera. Entonces me doy cuenta que este aproximadamente, y esto es por defecto, vale indicar, aproximadamente es, profesor, 12, y algo más. Ahí está. A mí solamente me interesa esta parte, es decir, la parte entera. Esta viene a ser la parte entera. Voy a poner por aquí la parte entera. Muy bien, ahí está. Es la parte entera. Ahora, a mí me permiten conocer lo siguiente, ¿no? Profesor, miren por acá. Ahora voy a ir al paso 2. Al paso 2. En el paso 2 me dice lo siguiente. Ahí está, paso 2. Me indica,
Se indica todos los números primos que son menores o iguales a la parte entera considerada. Es decir, si la parte entera es 12, yo debo averiguar todos los números primos, pongo por aquí, los números primos, muy bien, pero que sean menores, me dice, menores o iguales, allá, o iguales que esta parte entera. Aquí dice, a la parte entera considerada. Ah, o sea, menores iguales que 12. Ese es. Profe, ¿y quiénes son esos números primos menores o iguales que 12? Chicos, ¿quiénes son esos números primos? A ver, dícteme. ¿Quiénes son los números primos menores o iguales que 12? A ver, ¿quién es el primer número primo? A ver, 2, profe, estaría el 2. De ahí le sigue el 3. Profe, de ahí el 5. 3, Efectivamente. De ahí el 5. Y luego, profe, estaría el 7. Ahí está. Y por último el 11. Estos de acá son los números primos menores o iguales que 12. O sea, no puedo agarrar el 13 porque el 13 supera la parte entera. ¿Correcto? Entonces, solo me interesa en el paso 2 indicar los números primos que son menores o iguales que la parte entera, o sea, menores que 12. Ahí está, estos son todos. Y luego voy al paso 3. El paso 3 te dice lo siguiente, ¿no? Te dice pues así. Se determina si el número es o no divisible, te dice, es o no divisible por cada uno de estos números primos. Es decir, profe, ¿cómo se hace esto? Mire, en el paso 3 lo que vas a hacer es averiguar si este número, este de acá, es o no es divisible entre cada uno de estos. Mira, voy a averiguar, por ejemplo, el primer paso sería 157. Eso no es divisible entre 2. Profe, no es divisible entre 2. Justamente me acuerdo la teoría de divisibilidad. Un número es divisible por 2 si su última cifra es 0 o par. Ahí está. Pero me doy cuenta que no es ni 0 ni par. O sea, este es 6 más 1. En otras palabras, sería 7 es múltiplo de 2 más 1. Entonces, este número es múltiplo de 2. Tiene que ver con su última cifra. Más 1. Recordando divisibilidad. Me doy cuenta que no es exacto, hay un residuo, mira, ve, es 1, el residuo. Por lo tanto, no es divisible entre el 2. Pero, profe, ¿será divisible entre...? No lo sé. Ahora, el siguiente, el 3. Entre 3 sería 157 entre 3. Profe, ¿cómo puedo saber yo acá? Vamos a ir por acá a nuestro por acá nuestro borrador. Profe, ¿cómo yo puedo saber si este número es divisible por 3? Teoría de divisibilidad. Simplemente sumo sus cifras, chicos. Sumo sus cifras. Es decir, 1 más 5 más 7. Porque ese es para averiguar si un número es divisible por 3. Tiene que ver con la suma de cifras. Sumo. 1 más 5 es 6. 6 más 7 efectivamente viene a ser 13. Profe, 13 no es divisible, no es múltiplo de 3. Este viene a ser múltiplo de 3 más 1. ¿Qué significa? Que este número es múltiplo de 3 más 1. O sea, ¿qué quiere decir este resultado? Quiere decir que este número no es divisible, porque me deja un residuo que es 1. Ahí está. Para que sea divisible, el residuo debe ser 0. Profe, ¿y ahora con qué me falta? Con el 5. O sea, ¿cómo averiguo? Sería así. 157. Eso no es múltiplo de 5. ¿Es divisible o no entre 5? Divisibilidad es lo mismo que multiplicidad. Voy a mi borrador y observo lo siguiente. Un número es múltiplo de 5
si su última cifra, que es 7, es 0 o 5, no hay de otra. Ese es el que tiene que ver con su última cifra. Pero profe, 7 no es ni 0 ni 5, pero es 5 más 2, o sea, múltiplo de 5 más 2, porque 5 es múltiplo de 5. Ahí está, chicos. Borrador. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este número es múltiplo de 5 más 2. O sea, estoy comprobando. Ustedes lo van a hacer rapidísimo. Muy bien. ¿Qué quiere decir este resultado? Quiere decir que él tampoco es divisible entre 5, porque me deja un residuo que es 2. Estamos interpretando de pasadita. Ahora vamos con el 7. Ah, ¿cómo sé yo si 157 es múltiplo de 7 o no? Criterio por 7, chicos. Sería así, ¿no? 157, criterio por 7, ¿cómo sería? A ver, para ello vamos a utilizar un color adecuado para que se note dicho efecto. Vamos por acá. Miren, criterio por 7 te dice, profe, multiplica por los coeficientes de derecha a izquierda. O sea, ¿por quién? 1, 3 y 2. O sea, multiplico por eso de derecha a izquierda. Muy bien. Y esta primera terna es positiva. Ese es el criterio por 7, pues, ¿no? Y de esa manera puedes averiguar. A ver, profe, la suma algebraica sería 2 por 1. 2 por 1 es 2. Pongo por acá. Más 3 por 5 es 15. Muy bien. Más 1 por 7 es 7. O sea, estamos recordando el criterio por 7. ¿Y ese resultado qué me da? A ver, 15 más 2 es 17. Y más 7 efectivamente es 24. Pero justamente acaba un asunto. Este 24 es múltiplo, o sea, 21 más 3. Es decir, múltiplo de 7. Este 24 es múltiplo de 7, profesor. Ahí está. Más 3. O sea, 21 más 3. Efectivamente, ahí está, chicos. ¿Eso qué quiere decir? Que este número que está aquí, este número, es múltiplo de 7 más 3. O sea, me doy cuenta que tampoco es divisible entre 7, porque me deja un residuo que es 3. Y por último, debo averiguar si este número es o no es múltiplo de 11 o divisible entre 11, que es lo mismo. Voy al borrador, tengo aquí el 157. ¿Y qué les dije a ustedes, chicos? Les dije lo siguiente, pues, ¿no? Se va a multiplicar de derecha a izquierda por los siguientes coeficientes o signos. Criterio por 11. Profe, el criterio por 11 es así. De derecha a izquierda multiplico por un más, a él por un menos y a él por un más. ¿Sí o no? Y luego hago la suma algebraica. Más 1, acá está, menos 5, más 7. Ahí está, chicos, presten atención. Y aquí me estaría quedando lo siguiente, ¿no? Profe, aquí tengo 1 más 7 es 8. 8 menos 5 es 3. O sea, este resultado es 3. Pero este 3 respecto a 11, ¿cómo es? Simplemente múltiplo de 11 más 3. ¿Cómo va a ser eso, profe? Claro, pues, porque 3 es 0 más 3 y 0 es múltiplo de cualquier módulo. Ahí está. Y también es múltiplo de 11, porque 0 es 11 por 0 o 0 por 11, ahí está. Es lo mismo, más 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este número es múltiplo de 11 más 3. Chicos, ¿qué significa esto? Que este número tampoco es divisible entre 11 porque me deja un residuo que es 3. Ahora, el paso 4 nos dice lo siguiente. El número será primo si no resulta ser divisible por ninguno de estos números indicados. Primos. Y yo te pregunto, ¿tampoco es divisible por 2? ¿No es divisible por 3? ¿No es divisible por 5? ¿No es divisible por 7? Tampoco es divisible por 11. Entonces,
Recién cuando cumple los 3 pasos podemos asegurar el paso número 4 y decimos, por lo tanto, 157 es un número primo. Ese es el algoritmo, chicos. Ese viene a ser el algoritmo de la para determinar si un número es o no es un número primo. Sencillo, ¿no? Profe, pero ¿qué pasaría en el caso de que resulte divisible por alguno de ellos? Entonces el número ya no es primo, es compuesto. Basta que sea divisible por uno, solamente por uno, ya no es primo. Para que sea primo, ninguno de ellos debe dividir. ¿Está bien? De manera exacta. O sea, siempre debe dejar un residuo. ¿Se entiende o no? ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? A ver. ¿Se entendió, chicos? Más o menos. ¿Quedó claro? A ver, Sí se participe. entendió, Sí, profe. profe. Ya, muy bien. Ahora sí, ya ustedes pueden determinar de manera correcta si un número es primo o no. Es importante esto, chicos, es importantísimo. Esta es teoría ya profundizando estos temas, teoría bastante profunda. Vamos por acá, entonces, a lo siguiente. Acá esto es muy importante. Esto se utiliza bastante cuando en el capítulo siguiente que viene MCM y MCD vamos a hablar de esto. Entonces es importante que nosotros indiquemos de qué se trata. Muy bien, vamos por acá. Entonces empecemos. Me dice lo siguiente, ¿no? Números primos entre sí. ¿Qué significa números primos entre sí? Eh, a ver, uno de nuestros compañeros, por favor, puede leer lo que dice ahí en su definición. A ver, por favor, uno de ustedes que lo lea. Sin miedo, chicos, vamos, interactuemos. Sin temor. Alguien. Listo, vamos por acá. Miren por acá. Te dice, los números primos entre sí o simplemente PESI. Y ahora en adelante lo van a conocer como PESI. Significa primos entre sí. A ver, su definición es la siguiente. Son aquellos grupos de dos o más números que tienen a la unidad como único divisor común. Muy bien. A los números primos entre sí también se les denomina primos relativos. Ah, muy bien. También se les suele decir primos relativos o coprimos. Ahí está. Se les dice también coprimos. ¿Qué significa esto y cómo yo voy a determinar si estos son PESI? A ver, el paso es el siguiente. Para determinar si son o no PESI. Vamos por acá. Miren, ¿qué tal si yo considero los siguientes números? Los siguientes números. Y tengo que demostrarlo, ¿no? Los siguientes números por acá, por ejemplo, voy a considerar los siguientes números tales como números pequeños nada más. 8, 10 y 15. Miren por acá, chicos. Y yo quiero determinar si estos números son PESI. Son PESI. O sea, primos entre sí. Muy bien. Aquí me dice los números, estos son PESI. Y quiero efectivamente determinar si lo son o no lo son. Vamos a ver. Para ello, vamos a hacer una tabla de esta manera para que sea más didáctico. Ya está, suficiente. Miren por acá. En esta parte, en esta columna, se va a colocar a los números. En esta parte voy a colocar a los números. Y en esta otra parte, en esta parte de acá, se va a colocar a los divisores de esos números. Muy bien, a los divisores. A los divisores de esos números, ahí está. Efectivamente,
Miren por acá, chicos. Los números son el 8, el 10 y también el 15. O sea, es una para que se entienda este concepto de acá, de números PESI. Los divisores de 8 son el 1, también profesor está el 2, el 4 y el 8. Ahí está. Si algo me falta, me lo dicen por favor. Si falta algún divisor. El 10. Los divisores de 10 son el 1, el 2 también, porque es par. El 5, porque lo divide exactamente. Y el mismo número, el 10. Muy bien. Los divisores de 15. A ver, acá. Los divisores de 15 son el 1, el 3, el 5 y el mismo número, ¿no? 15. Ya está. Es decir, yo ya conozco por acá quiénes son los divisores, ¿no? Entonces, algo muy importante ahora quiero observar aquí. Conozco los divisores, pero ahora lo que voy a hacer es identificar a aquel divisor que es común en todos. Y me doy cuenta que aquel divisor que es común en todos, profesor, viene a ser este de acá, el divisor 1. Todos tienen en común al divisor 1. Es decir, el único divisor común es la unidad. Este de acá tiene efectivamente una característica, y su característica es lo siguiente, pues, cuando un grupo de números tenga como único divisor común a la unidad, se dice que son PESI. Eso es todo. Entonces nos damos cuenta lo siguiente, que el 1 es, pongo por acá, es el único divisor común. El único divisor común, por acá, ¿no? El único divisor común, pero ¿de quién, profesor? De 8, ahí está, de 10 y también de 15. O sea, el 1 es el único divisor común de 8, 10 y 15. Por lo tanto, si observo eso, que la unidad es el único divisor común que tienen estos tres números, o dos números, puede ser, puedo afirmar lo siguiente, que estos números, por lo tanto, estos números 8, 10 y 15, recién puedo afirmar que son PESI, es decir, primos entre sí. De ahora en adelante, la palabra PESI significa que estos números, o según sea la cantidad de números, tienen como único divisor común a la unidad. ¿Listo, chicos? ¿Se entendió? ¿Sí o no? A ver, ¿se comprendió ese concepto de números PESI? ¿Sí? Sí, Sí se profesor. entendió, profesor. Muy bien, es importante, chicos, su participación, es importantísimo. Muy bien, ahí está. Se entendió ahora cuando son números PESI. Entonces pasemos a lo siguiente. Miren, acá vamos a lo siguiente ahora. Cuando se dice que un grupo de números son PESI 2 a 2. Profe, ¿qué es eso? Ah, eso es algo muy importante, son características muy importantes. Miren por acá, que dice números primos entre sí 2 a 2. O sea, esto ya no son PESI, simplemente son números primos entre sí 2 a 2, así como indica. ¿Y qué me dice? ¿Cómo yo puedo saber si un grupo de números son primos entre sí 2 a 2? Tú puedes determinarlo de esta manera. Miren así.
Por ejemplo, ah, te dice, ¿no? Son aquellos grupos de 3 o más números que al ser tomados o comparados de dos en dos, cada par, vale indicar eso, esto de acá es un lapsus, cada par, esto debe ser par, nada más, ahí está, vale indicar eso, que cada par de números son PESI. Ah, profe, ¿qué significa eso? Significa que de ese grupo voy a comparar 2 a 2. Agarro un par y comparo. Si al comparar esos dos son PESI, significa que al hacer todas las combinaciones posibles, todo el grupo resultan ser primos entre sí 2 a 2. Profe, ¿qué significa esto? A ver. Vamos a ir a lo siguiente. Eh, quiero averiguar algo muy importante. Por ejemplo, si yo tengo los siguientes números 8, muy bien, 9, para no hacerlo con números grandes, y también 23, voy a suponer, ahí está, o sea, es lo que quiero lograr, ¿no? Y también el número 23, muy bien, ahí está, profesor, el número 23. Yo quiero averiguar si estos números son, son, primos 2 a 2, o sea, son PESI, primos entre sí, pero 2 a 2. O sea, quiero averiguar eso. Quiero averiguar si este grupo de números son PESI 2 a 2. Profe, ¿y cómo averiguo? Averiguas así. Vas a hacer lo siguiente, vas a comparar 2 a 2. Muy bien, y se compara de esta manera. Pues. Acá no hay nada que tú no sepas. Vamos a comparar así. A ver, 1, 2, 3. Habrían 3 comparaciones. Muy bien, ahorita lo van a ver. Voy a hacer mi tablita para que se entienda mejor. Es por un tema más que nada didáctico. Nada más. Muy bien. Ahí está. Ahora mira, en este caso, yo en esta parte, mejor dicho, se coloca a los números y aquí vamos a colocar a sus divisores. Muy bien, abreviado nomás, divisores. Aquí colocaría los números y aquí a sus divisores. Por un tema didáctico, vuelvo a repetir que estoy haciendo este cuadro de doble entrada. Por aquí colocaré a sus divisores. Ya, miren por acá. Comparar 2 a 2 significa que primero voy a comparar el 8 con el 9. Ya, el 8 y el 9. Y también voy a comparar el 8 con el 23, o sea, 2 a 2, todas las combinaciones posibles. El 8 con el 23. Y luego me estaría quedando como única comparación el 9 con el 23. El 9 con el 23. Y no hay más. Eso significa, chicos, lo que estoy haciendo ahorita significa comparar 2 a 2. ¿Correcto? Debo comparar 2 a 2. Muy bien. Y acá voy a colocar sus divisores. A ver, del 8 sus divisores son el 1, el 2, el 4 y también el 8. Del 9 sus divisores son el 1, el 3, al indicar, y el 9. Ahí está. Acá lo mismo. Acá está 8 con 9, 8 con 23 es acá, ¿no? Acá vamos a borrar esa parte porque este de acá está mal. ¿Ya? Aquí vamos a reconsiderar algo muy importante. Este vamos a borrar. Muy bien, ya está. Ahora sí. Vamos por acá. Vale indicar lo siguiente por acá. Muy bien. Esto siguiente. Este número efectivamente debe ser cambiado. ¿Por qué, profesor? Porque no es pues 9, mira, es 8 con 9, 8 con 23. O sea, este debe ser 23. ¿Listo? 8 con 23 voy a comparar. Acá ha habido un pequeño lapsus. Muy bien.
Entonces, los divisores de 8 son 1, 2, 4 y 8. Estoy comparando. Los divisores de 23 son 1 y 23, nada más. Luego comparo el 9 con el 23. Los divisores de 9 son 1, 3 y 9. No hay otros más. Y los divisores de 23 son 1 y 23. Ahora, ¿qué más observo? Que al comparar me dice 2 a 2, estos deben ser PESI, significa que deben tener como único divisor común a la unidad. Ahí está, y es correcto. Tienen como único divisor común a la unidad en la primera comparación, 2 a 2. Y si lo tienen, profesor, significa que estos números que están por acá, 8 y 9 son PESI. Eso es de hecho, estamos observando ahorita, son PESI. Muy bien, ahí está. Y luego observo que también 8 y 23 también resultan ser PESI porque como único divisor común tienen a la unidad. Ahí está, mira. ¿Eso qué significa? Que 8 y 23 también son PESI. No te olvides, ahí está, son PESI. ¿Qué más observo? Que también al comparar 9 con 23, el único divisor común que tienen ellos es la unidad. Con eso significa que 9 y 23 también son PESI. Ahí está, chicos, también son PESI. Entonces, ¿qué significa? Me dice lo siguiente. Este grupo son PESI 2 a 2 si al comparar cada par de números, o sea, todas las combinaciones posibles, observo que en cada comparación resultan ser PESI. Como resultan ser PESI en cada comparación que hago, recién puedo afirmar qué cosa, que este grupo 8, 9 y 23, o sea, ese grupito, son PESI, o sea, primos entre sí 2 a 2. Eso significa. Recién puedo afirmar y de esa manera puedo comprobar si un grupo de números es o no es. ¿Se entendió, chicos, esta parte teórica? ¿Se comprendió? Más o menos. ¿Sí? A ver, confirmen. Sí, profe. Muy bien. Ya está. Ahora, pasemos a lo siguiente, antes que el tiempo nos gane. Miren por acá, propiedades. Propiedades muy importantes que tenemos que recordar. A ver, profe, ¿qué propiedad vamos a recordar aquí? Me dice, ¿no? A ver, vamos por acá. Es muy importante acá. Me dice, ¿no? Si un conjunto de números son PESI 2 a 2, entonces el conjunto de números siempre será PESI. Lo contrario no siempre se cumple. Profesor, ¿qué significa? Si un conjunto de números son PESI 2 a 2, entonces el conjunto de números siempre será PESI. Eso es correcto. Eso es correcto. Voy a suponer el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior he visto lo siguiente, que los números 8, ¿qué quiere decir esta pequeña propiedad? 8, 9 y 23, profesor, se ha demostrado que son PESI, ¿correcto? Ya se ha demostrado en la pizarra anterior que son PESI 2 a 2, ya se demostró. Pero ahora esta propiedad me dice que si son PESI 2 a 2, entonces este conjunto resultan ser números primos entre sí. ¿Y cómo demuestro? Fácil, pues. Demuestro por la tabla de doble entrada. De esta manera puedo demostrar yo. Ahí está. Acá colocaré pues a los números y acá sus divisores para comprobar si son PESI. Listo. Entonces, si yo pongo aquí el 8, el 9 y por aquí el 23, yo puedo demostrar pues correctamente si son PESI o no. A ver,
Del 8 sus divisores es el 1, el 2, el 4 y también el 8. Del 9 sus divisores vienen a ser el 1, el 3 y también el 9. Del 23 sus divisores vienen a ser el 1 y el 23, nada más. Chicos, aquí observo lo siguiente, que el 8, el 9 y el 23 tienen como único divisor común, mira, la unidad. A la unidad es el único divisor común que tienen los tres a la vez. Entonces, ¿qué significa? Que son pésimes, son primos entre sí. Eso es lo que te dice esta propiedad, mira. Si un conjunto de números son pesi 2 a 2, el cual está aquí, entonces podemos afirmar, ¿qué cosa? Que ese conjunto de números son pesi, siempre. Ahí está. Pregunta teórica que puede venir en un examen de admisión. Eso es cierto. Y acá nos dicen, lo contrario no siempre se cumple. ¿Eso qué significa? Que si son primos los números, no necesariamente pueden ser pesi 2 a 2. Esa es una comprobación también. Eso significa lo contrario. Vamos por aquí, propiedad número 2. En la propiedad número 2 nos dice lo siguiente, ¿no? Dos o más números consecutivos son siempre pesi. Por ejemplo, yo puedo agarrar dos números consecutivos cualesquiera, el 6 y el 7, ¿correcto? Quiero averiguar si estos son siempre pesi, o sea, primos entre sí. Para ello, también si yo gusto, puedo hacer uso de mi tabla para ser más ordenado. Ahí está. Aquí colocaré pues al número y por acá los divisores. O sea, dos números consecutivos. Puedo agarrar al 6, dije, y también al 7. Son consecutivos estos dos. La pregunta es, o sea, la conclusión es, son siempre números pésimes. A ver, ¿es correcto? Vamos, el 6 tiene como divisores al 1, al 2, al 3 y también al 6. Ya. El 7 tiene 1 y 7. Y me doy cuenta que estos dos números tienen como único divisor a la unidad. Entonces, recién puedo afirmar que 6 y 7 sí son pésimos. Siempre. Siempre. Y profe, ¿cómo es de manera general en un problemita que de repente me pueden dar? Por ejemplo, si a ti te dan x y, y x más 1, este de acá son números consecutivos. Es la representación general de dos números consecutivos. Así, así no te digan nada en el problema, tú puedes afirmar que estos dos números consecutivos son siempre pesi. Listo, observación muy importante para problemas complicados. Ahí está. Dos números consecutivos son siempre pesi, de manera general. Esta observación es importante. Vamos a ver aquí con la propiedad número 3, que me indica lo siguiente, ¿no? A ver, me dice, dos o más números impares consecutivos son siempre pesi. Dos o más números impares son consecutivos son siempre pesi. ¿Qué significa? Los impares consecutivos, profe, lo mismo. ¿Qué tal si yo agarro una tabla de doble entrada? Muy bien, porque para hacerlo más ordenado, acá voy a colocar los números. Me está hablando de, acá colocaré los números y acá sus divisores. Muy bien, ya. Dos o más números impares consecutivos, o sea, de dos para arriba, impares consecutivos. Claro, pues efectivamente, profe, está el 7, es un impar, su otro consecutivo, impar consecutivo sería el 9, ¿no? Ahí está. Voy a averiguar si son siempre pesi estos impares consecutivos. A ver, sería pues de esta manera, por ejemplo, sus divisores son 1 y 7 acá. Ya está. Y de él sus divisores son el 1, el 3 y el 9. Muy bien, efectivamente. Me doy cuenta que estos dos números tienen como único divisor común a la unidad. O sea, siempre son pesi. Entonces puedo concluir que 7 y 9 son pesi. Efectivamente, son pesi. Mira, ahí está. Lo estamos demostrando.
Y esta propiedad es cierta, te dice. Dos o más números impares consecutivos son siempre PESI. Impares consecutivos. ¿Qué significa de manera general? Por ejemplo, si tú consideras que A es un número impar, el que le sigue es un número par, o sea, más 1. El otro impar sería A más 2, consecutivos. Pero debes tener presente que A es un número impar. Es una forma de representarlo de manera general, ¿no? ¿Y qué puedo concluir? ¿Qué puedo concluir? Que todo esto de manera conjunta, este grupo, mira, forma general para problemas más complicados. Si te dice que A es impar, esta es la representación general de dos números impares consecutivos. Muy bien, no es la única, vale indicar, hay varias formas, pero se entiende que son impares consecutivos. Esto por propiedad podemos afirmar que son PESI. Listo, miren esa observación importante. Eso es lo que podemos afirmar. ¿Qué tal, chicos? ¿Se comprendió más o menos, sí? Para seguir. Hasta ahí, preguntas, por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, confirmen. A ver, chicos. ¿Se ha comprendido? Profe, ¿Sí? Muy bien. Es importante esto para pasar a resolución de problemas. Importantísimo. A ver, vamos lo que sucede acá. Aquí ya comenzamos nosotros a profundizar un poquito más. Miren, es importante este teorema, es un teorema porque se demuestra esto es demostrable. ¿Ya? Nos dice lo siguiente, ¿no? Este teorema nos indica lo siguiente. Teorema fundamental de la aritmética. Así como existe el teorema fundamental de la aritmética, también existe el teorema fundamental del álgebra. Este teorema fundamental de la aritmética lo ha planteado el matemático Gauss, un estudioso, ¿no? Uno de los matemáticos más grandes de toda la historia de la humanidad. Él lo ha planteado este teorema fundamental de la aritmética, también llamado teorema de Gauss. ¿Qué me indica este teorema? Vamos a ver, es importante que acá comprendan lo siguiente. Me indica así, ¿no? Que todo número entero positivo mayor que la unidad se puede expresar como la multiplicación indicada de sus divisores primos diferentes, y a su vez estos pueden estar elevados a exponentes enteros y positivos. Importante este teorema. Y me dice también, líneas abajo, que esta descomposición es única. Y se le va a denominar descomposición canónica. Eso, chicos, viene a ser el teorema fundamental de la aritmética, cosa que ustedes ya lo conocen, pero tal vez no formalmente. Ahí está, chicos. Por ejemplo, nosotros para entender esto que nos quiere dar a conocer, este teorema fundamental, lo vamos a comprender a partir de ejemplitos. ¿Ya? Ejemplos por acá. A partir de ejemplos. Muy bien. Ahí está. A partir de ejemplos nosotros lo vamos a comprender. Entonces, esto puede ser así. Por ejemplo, vamos por acá, ejemplo número 1. Si yo tengo un número cualquiera, voy a suponer un número 200. Miren por acá. Yo quiero expresar este número 200 en su forma canónica, según el teorema fundamental aritmético. Expresarlo significa factorizar y colocarlo como una multiplicación indicada, pero de sus divisores primos. Y profe, ¿cómo factorizo el número? Miren, el primer paso para factorizar, chicos, esto es utilizando el método del mínimo como un múltiplo. Se puede emplear ese método. Vamos por acá. Solamente este primer ejemplo lo voy a hacer así. Voy a factorizar este número y se factoriza así, utilizando el método del mínimo como múltiplo.
Ya, muy bien, ahí está. Entonces, lo primero que se hace es sacar todos sus divisores primos. Así funciona el mínimo con múltiplo. Saco mitad, que es un divisor primo, es 100. Sigue teniendo mitad, saco mitad, miren, sería 50. Sigo sacando mitad porque aún tiene, sería 25. Ahí está, 25. Muy bien. Este 25 ya no tiene mitad, pero sí tiene, no tiene tercia, pero debe tener quinta. No vayas a sacar cuarta, no se saca así. En el mínimo común múltiplo se saca solamente los divisores primos. Quinta, 5. Sigue teniendo quinta, entonces es 1. El proceso termina cuando todo este número queda reducido a la unidad. Ahora, efectivamente nosotros sabemos que si yo multiplico todo esto me da el MCM, o sea, el mínimo común múltiplo. Yo no quiero multiplicar, lo que quiero es factorizar y puedo utilizar este método. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2 veces que se repite el 2, lo puedo expresar así como 2 al cubo, al exponente 3, porque este, se repite 3 veces. Ahí está. Y este 5 se repite 2 veces y puedo expresarlo así como 5 al cuadrado. ¿Listo? Profe, entonces, ¿qué significa esto? Se llama factorización. Miren, lo puedo expresar este 2 como, este 200 mejor dicho, como 2 al cubo por 5 al cuadrado. Me doy cuenta, profesor, que 2 y 5 son los divisores primos de 200 y son los únicos. Ahí está. El teorema fundamental del álgebra te dice lo siguiente, que todo número entero positivo, como el 200, puede descomponerse o expresarse como la multiplicación indicada, o sea, la multiplicación sin efectuar. Esa es multiplicación indicada. Muy bien, pero ¿de quiénes? De sus divisores primos diferentes. Ahí está, sus divisores primos diferentes. Solamente tiene dos divisores primos y a su vez son diferentes. Pero cada uno de estos, a su vez, están elevados a exponentes enteros y positivos. Cuando eso ocurre, a esta forma de expresarlo, este número se va a llamar descomposición canónica. Y es más, es única. O sea, no hay otra forma de expresarlo. Es única esta descomposición. ¿Se entendió o no? Por ejemplo, yo puedo poner por acá, como segundo ejemplo, a un número cualquiera. Voy a suponer 180. Ya no voy a hacer ese proceso, porque esto se explicó una vez y ustedes lo pueden realizar. Chicos, 180 efectivamente es a ver, 4, que es 2 al cuadrado, claro, 4 por 9, ¿no? 36, o sea, por 3 al cuadrado. 36 por 5, 180, ya está. O sea, por 5, factorizado. Listo, chicos, esto tú lo obtienes haciendo este proceso, igualito. Este es 5 a la 1, se sobreentiende. Esta es la multiplicación. Los divisores primos de 180 son 2, 3 y 5, o sea, las bases. Ellos son los únicos divisores primos. Si te preguntan a ti, ¿cuántos divisores primos tiene 180? 2. ¿Y quiénes son? No, tiene 3. ¿Y quiénes son? El 2, el 3 y el 5. Pero cuando estos divisores primos diferentes están expresados a exponentes enteros y positivos, me doy cuenta que esta expresión se llama descomposición canónica. Es decir, en otras palabras, si tú quieres conocer quiénes son los divisores primos y cuántos son de un determinado número, tú debes expresar este número en su descomposición canónica, porque ahí se les reconoce, ¿correcto? Ahí puedes averiguarlo. Muy bien, esa es una observación. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un número de esta forma? No sé, puedo tener por aquí un 40 elevado a un n. Y esto a su vez multiplicado por 5. Ahí está.
Profe, ¿cómo puedo expresar esto? Sencillo. Este 40 simplemente se hace, se descompone en sus factores. O sea, es 8, que es 2 al cubo, por 5. O sea, ahí está, por 5. Y esto a su vez elevado al exponente n, ahí está, por 5. Muy bien, y esto se puede descomponer así. Él efectivamente se distribuye para cada uno, sería 2, 3 por n, 3n, por 5 a la n por 5. Así, ¿no? Y aquí tendría pues simplemente 2, 3n, y aquí tengo una propiedad del álgebra que es producto de bases iguales exponente suma, que exponente de él es 1, efectivamente sería 5 a la n más 1. ¿Listo? Ahí está, chicos, miren. Es una de las formas. Profe, entonces, cuando este número 40 a la n por 5 se puede expresar como la multiplicación indicada de sus divisores primos son 2 y 5, no tiene más. 2 y 5 y a su vez diferentes. Este de acá, y están elevados a exponentes enteros positivos, ¿eh? Viene a ser su DC, o sea, su descomposición canónica. Ahí puedo conocer a sus divisores primos. Vuelvo a indicar. Bastante sencillo, profe. ¿Y cómo es de manera general? En general es así, chicos, miren. Esto es lo que ven ustedes en los libros. En general. Primero, estamos dando ejemplos con números. Muy bien. Pero en general sería así. Un ejemplo bastante práctico. De hecho, sería de esta manera, ¿no? Profe, miren. Eh, voy a suponer que un número cualquiera, ya está, voy a descomponerlo canónicamente de esta manera, o sea, un a la x por un b a la y por un c elevado a un exponente z, voy a suponer, y yo al costadito, ahí está, para que se pueda diferenciar de los puntos, voy a indicar que esta expresión es una DC. Ahí está. ¿Qué significa? Descomposición canónica. Si me dice que esto es su descomposición canónica, entonces se debe cumplir lo siguiente, que A, B y C, A, miren, miren, B y C son efectivamente números primos. Eso, chicos, es importante para comprender la teoría. Le estamos haciendo la teoría bastante práctica y amplia. Mira, si me dice que es su DC, significa que A, B y C son números primos. Y es más, estos números primos, que son las bases, deben ser diferentes entre sí. O sea, deben ser diferentes. Significa que A debe ser diferente con B, pero este también debe ser diferente con C, es decir, los tres son diferentes entre sí. ¿Y qué más se cumple? También se cumple que si esta es la de C, sus exponentes X, Y y Z deben ser exponentes enteros y positivos. Por lo tanto, puedo ponerlo de esta manera, mediante conjuntos. Y la relación entre ellos debe ser de inclusión. Ahí está. O sea, ellos deben ser números enteros y positivos. Chicos, de esta manera estamos definiendo nosotros el teorema fundamental de la aritmética de manera general. Ahí está, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Se entendió más o menos? ¿Preguntas hasta ahí? A ver, pregunten, chicos, algo que no se haya comprendido. Aquellos compañeros
que ya están avanzados en este tema pueden estar resolviéndolo, puesto que la separata también lo he subido al grupo, significa que pueden estar avanzando ya. Tienen que hacer los 30 problemas, ¿correcto? Muy bien, ahí está, chicos, para que puedan seguir avanzando. Es importante esto, importantísimo. A ver, hasta ahí, chicos, ¿se ha comprendido? A ver, ¿se ha comprendido más o menos? Opinen, por favor. Vamos. A ver, chicos, estamos ahí, opinen. ¿Todo bien? Sí, profesor. Muy bien, es importante, chicos, su participación, como siempre les vengo recalcando. Eh, yo sé que el tema virtual es un poquito tedioso, es tedioso tanto para el alumno, tanto para el docente, pero siempre hay que pensar en positivo. ¿Qué significa? Que tenemos que ver una oportunidad y una nueva forma de aprendizaje por el momento, ¿no? Porque esto es temporal, pero no significa que, que también sea, o sea, no sea bueno. Sí, es otra forma de aprendizaje, solo tenemos que adaptarnos, acomodarnos a ello, ¿sí? Justamente el ser humano se caracteriza porque se adapta al medio y nosotros podemos adaptarnos al tema virtual, claro que sí, pero hay que ver siempre una oportunidad, que esto es otra forma de aprender, ¿sí? Y por eso el tema de participar, interactuar en la clase virtual es muy importante, tanto para el docente y para el alumno. Nos hace sentir conectados en la clase misma. Es importante, chicos. Entonces, para no cansarlos, porque el tema de la teoría sobre esto es amplísimo y son recurrentes en los exámenes de admisión también, entonces voy a dar, hasta ahí voy a trabajar el tema de este capítulo. Hasta ahí nada más. Todavía faltan muchos temas que tenemos que nosotros